quien aviva el fuego de 1000 soles con poder, que en los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. Quien gobierna el mundo, quien levanta y quita al rey, vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Bienvenidas una vez más a Convertidas por su Palabra. Gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. Gracias por sintonizarnos. Gracias por estar leyendo junto a nosotras este maravilloso libro de Isaías, que hoy estaremos mirando el capítulo 28, ¿verdad? Y muchas gracias damos al Espíritu Santo, quien nos dirige y quien, bueno, a través de las Escrituras nos va confrontando, pero también nos va llenando de esperanza. Y hemos orado para que este recurso sea de bendición a tu vida como lo ha sido a la nuestra. En este capítulo 28 habla sobre el orgullo como pecado y sobre la sabiduría de Dios, ¿sí? Se menciona que el orgullo era el pecado más grave de los israelitas, ya que impedía recibir las bendiciones que Dios le otorgaba. Este capítulo, que como siempre, ¿verdad? Les digo, lo lean detenidamente en casa completo. Este capítulo inicia con uno de los ayes que Isaías menciona dentro de este libro. Y de los capítulos del día de hoy, del 28 al 35, vamos a ver una sección dirigida al reino del sur, al reino de Judá. Pero inicia en este capítulo de hoy, primero inicia con el pecado, señalando el pecado de Israel para poder después enfocarse a Judá, ¿sí? Entonces, este capítulo 28 que inicia, ¿verdad? Con el primero de los ayes. El capítulo de hoy se dirige a la tribu de Efraín, que era prominente del reino de Israel. Y dice: ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Inicia diciendo: ay de los ebrios de Israel. La embriaguez era un problema lo suficientemente importante como para que el Señor ordenara a Isaías que se dirigiera directamente a los ebrios de Israel, ¿verdad? Este es uno de los pasajes de la Escritura que habla sobre los ebrios. Nosotros podemos ver en el capítulo de Proverbios, el capítulo 23, del 29 al 35, cómo el Señor hace, bueno, en este y otros más, ¿verdad? Habla sobre la embriaguez. Y dice aquí en el capítulo 23 de Proverbios, de los versos 29 en adelante, solamente voy a dar, dice, fíjense, aquí también menciona ay. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién los morado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Y dice: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, porque entra suavemente, mas su fin es como la serpiente, ¿verdad? Morderá como áspid hasta el dolor. Habla de la locura del embriaguez. Y en Efesios, en el capítulo 5, nosotros vemos allí cómo Pablo, ¿verdad? Le dice a los efesios, déjenme llegar,
a Efesios capítulo 5, verso 11, que, que Pablo dice que no seamos, que seamos llenos del Espíritu Santo en lugar de embriagarnos. Es capítulo 5, verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, ¿sí? Y nos va diciendo también en Romanos, nosotros vemos que Romanos 13:13 también dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, ni en borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas, no en envidia, pero vuelve a mencionar allí Pablo sobre la borrachera, ¿verdad? Y también lo vemos en la carta a los Corintios, lo vemos en la carta de los Gálatas. Pedro también habla sobre de eso en su primera carta. Pedro dice allí en el capítulo 4, verso 3, dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriaguez, orgías y demás cosas que amonesta Pedro en su primera carta. Todos estos versos contienen, ¿verdad? De cierta manera, mandatos contra la embriaguez. Y Jesús advirtió específicamente contra la embriaguez en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21. Nosotros podemos leer cómo Jesús allí dice en el verso 34, mirad también por ustedes mismos que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre ustedes aquel día. Y recordemos que Isaías ha estado hablando, ¿verdad?, sobre aquel día, el día en el que el Mesías va a volver, ¿sí? Y Jesús aquí les estaba diciendo, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velen pues en todo tiempo, orando que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Por eso la advertencia de, ay, estos embriagados, ¿qué hace una persona cuando está embriagada, verdad? Se aturde, no tiene sus 5 sentidos en todo lo que da, y aquí está hablando precisamente de eso y el mismo Jesús dice, no anden en glotonerías, no anden en embriaguez, estén atentos, ¿verdad? Y espiritualmente, el alcoholismo y la adicción también a las drogas ha sido la ruina de muchos hombres y desafortunadamente también de muchas mujeres, ¿verdad? El poder de estas adicciones evita que muchos se acerquen a Jesús y obstaculiza severamente el crecimiento espiritual de aquellos que confían en Jesús, pero que pues están luchando en contra de sus adicciones. Tomemos muy en cuenta que esto es verdaderamente serio, ¿verdad? Muchos conocemos o tenemos algún familiar involucrado en esto. Oremos para que sea el Señor el que les abra el entendimiento y el que les ayude con este tipo de conducta que se lleva y que pues lógico pierde uno su sentido, su noción y es imposible de esa manera acercarse al Señor. La embriaguez está detrás de muchos otros crímenes, ¿verdad? Y muchos más pecados, muchos borrachos cometen delitos violentos, delitos sexuales, ¿verdad? O también se convierten en víctima de estos mismos y según algunas estadísticas, ¿verdad? Se dice que entre el 75% de los hombres y el 55% de las mujeres involucradas en situaciones de violación cuando han tenido alguna cita, estaban bebiendo. Sí, supuestamente las autoridades han dicho, se dice, ¿verdad?, que el 50% de todas las violaciones casi involucran el alcohol. Entonces, es algo que de verdad nosotros debemos orar
por aquellos que están así como estaba el pueblo de Efraín, ¿verdad? Y el Señor dice aquí, ay de la corona, dice, ¿sí? Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Y como cualquier otro pecado, la embriaguez estaba relacionada con la soberbia, porque sí, ¿verdad? Ya cuando con unas copas encima, pues ya, ¿quién no se siente valiente, verdad? Y Isaías está aquí comparando a los ebrios de Efraín con esa corona de soberbia. En gran parte del autodesprecio que sienten los borrachos se basa en un enfoque excesivo en uno mismo, que es la esencia de la soberbia. Lo que les digo, con unas copas de más, pues ya quien no se siente valiente. Y luego dice de la flor eh, caduca, de la hermosura de su gloria. La embriaguez hace que todo lo bello y bueno de nuestras vidas se desvanezca, ¿sí? Muchos hombres y mujeres han pasado de la cima del éxito a la falta de vivienda, de una buena economía, de una reputación, ¿verdad? Debido a la embriaguez. Y el Señor dice de los aturdidos del vino. Esto todo lo habla el primer versículo, ¿verdad? Cuando el alcohol nos aturde, estamos en pecado. Eh, y no solamente el alcohol, también hace énfasis en que cómo el pecado nos puede hacer sentir de esta manera. Nos sentimos soberbios, nos sentimos altaneros, ¿verdad? Estamos envueltos, decíamos las chicas y yo, sin juicio, sin desorientados, ¿verdad? Porque es lo que pasa con el alcohol. Y aquí dice de los aturdidos del vino, ¿verdad? Cuando el alcohol aturde, estamos en pecado, pero el pecado también nos pone de esa manera y cuando daña nuestros sentidos, nuestros pensamientos, nuestro juicio o nuestros reflejos, somos aturdidos del vino, dice aquí, los aturdidos del vino, pero también eso pasa cuando somos aturdidos por el pecado. Y el Señor dice en el verso 2, he aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, ¿sí? Y luego en el verso 5 dice, en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de morsura al remanente de su pueblo. Él será esa corona de gloria, esa diadema de morsura. Ellos tenían, ¿verdad?, su corona de soberbia, pero el Señor es una corona de gloria, el Señor es una diadema de hermosura. A veces, cuando vemos la gloria de cierta manera apagada, ¿verdad? Que viene por pecados como la embriaguez, podemos desanimarnos o quizás hasta deprimirnos. Pero incluso si toda la gloria del hombre se desvanece debido a la desobediencia y el pecado, la gloria de Dios, ¿sí? Aquí se lo está diciendo, permanece. Siempre el Señor va a mostrar su gloria. Cuando estamos completamente, aparentemente sin gloria debido a los daños que provoca el pecado, podemos enfocarnos, ¿verdad?, en la gloria de Dios. Así que es lo más hermoso que nosotros podemos tener. Y el verso 7 dice, pero también estos erraron con el vino y con sidra, ¿sí? Habla aquí de los sacerdotes también. Isaías menciona que tanto el sacerdote como el profeta erraron, dice, con vino, con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión y tropezaron en el juicio. En esta sección parece que también no solamente es la gente de Israel, también se refiere a la gente de Judá, ¿sí? El pueblo de Efraín tenía un problema de ebriedad, pero también esto lo tenía Judá, ¿sí?
había contraído esta enfermedad de Efraín. Y el pecado es muy contagioso, más contagioso que cualquier otra plaga, que cualquier epidemia. Es una epidemia el pecado realmente. Y aquí Isaías dice, también estos erraron con el vino y con sidra, ¿sí? Se entontecieron. La embriaguez siempre conduce al error y nos saca del camino de la sabiduría y de la voluntad de Dios. Y esta embriaguez de la que habla aquí, recordemos que también va enfocado a lo que el pecado hace con nosotros. Y fíjense cómo dice en el verso 8, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber nada limpio. No hay un lugar limpio. La embriaguez conduce a este tipo de degradación y deshonra, ¿sí? Esto se debe a la forma en que actúa el alcohol, pero el pecado hace lo mismo. El pecado ensucia todo, ¿sí? Hiede. No hay nada limpio cuando nosotros nos permitimos envolvernos por el pecado. Decía el proverbio, no mires el vino cuando enrojece. Bueno, no mires, no codicies el pecado, porque esto que habla aquí el profeta, ¿verdad? Que dice cómo están. Así estaba la vida del pueblo de Israel en Efraín, de la tribu de Judá, ¿verdad? Estaba así porque se habían vuelto en sus pecados. El alcohol es un depresor, ¿verdad? Afloja a las personas porque reduce su autocontrol, su sabiduría, su equilibrio, su juicio, como decíamos hace un momento. Lo mismo hace el pecado. Esto hace que la idea de estar ebrio en el Espíritu Santo sea especialmente antibíblica ofensiva. Miren, a veces pensamos que el estar lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Nos, nos, nos bota en el suelo, nos hace gritar. Estamos mirando ahora últimamente, ¿verdad? Que piensan que el Espíritu Santo es como de cierta manera eh, eh, eso, brincar y hacer tantas cosas, que eso no es la llenura del Espíritu Santo. Muchos actúan como así como si estuvieran locos, ¿verdad? Diciendo que están borrachos por el Espíritu Santo, pero realmente eso no es así. Eso es actuar en su carne, ¿sí? Porque aquí está hablando de lo que hace la embriaguez, sí, del vino, pero también eso es lo que hace el pecado. Mueve nuestras emociones. No nos confundamos cuando Pablo dice que no nos embriaguemos con vino, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. No dice embriáguense del Espíritu Santo, sino que dice sean llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Que sea Él el que nos guíe, el Espíritu de Dios. Entonces, aquí en esta parte de los versos 9 al 13, y sobre todo del 9 al 10, Isaías describe la reacción sarcástica que estos líderes de Judá tuvieron ante las palabras de reprensión que Isaías les estaba dando, ¿verdad? Estaban en cierta manera y ahora mismo nosotros vemos cómo mucha gente se cansa, la gente quiere que se le hable solamente de prosperidad, que se le hable solamente de sanidad. Y hemos dicho en otras ocasiones, no es que Dios no pueda darte eso, ¿verdad? Claro que Él tiene el poder y Él sabe a quién se lo da, pero que realmente, ¿verdad? El Evangelio, al confrontarnos en su palabra, es porque el Señor quiere limpiarnos precisamente de toda la embriaguez del pecado, ¿sí?
y quiere conducirnos. Y una y otra vez el Señor nos enseña a través de su palabra. Fíjense cómo dice los versos 9 en adelante. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿Sí? A los destetados, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír, ¿sí? Describe aquí esa manera sarcástica. ¿A quién dice se le va a enseñar? ¿O a quién se le va a hacer entender doctrina, verdad? Estaban cansados del rigor de Isaías y su aplicación recurrente de las leyes de Dios, estarles hablando, ¿verdad? Y esta cadena de monosílabos que vemos aquí en el verso 10, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, ¿sí? Puede significar que los líderes de Judá consideraban el mensaje de Isaías como sin sentido o como si fuera un juego de niños, ¿sí? A veces yo siempre recomiendo, lee tu Biblia. ¿Estás enojado? Lee tu Biblia. ¿Estás triste? Lee tu Biblia. ¿Estás desorientado? Lee tu Biblia. A ver, ¿estás cansado? Lee tu Biblia. ¿Estás contento? Qué bueno, lee tu Biblia, ¿verdad? Y la gente que acude muchas veces a platicar conmigo sabe que siempre va a terminar mi consejo, lee la Biblia. Y en una ocasión, ¿verdad? Me decía un amigo, sí, 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 Luz, porque nunca he leído la Biblia. Así a veces sentimos, es que me dices que lea la Biblia como si yo nunca he leído la Biblia. Y aquí están diciendo, o sea, Isaías, renglón tras renglón, dices y dices, ¿a quién le vas a enseñar? O sea, dice, a los de pecho, ¿sí? ¿A quién se le va a enseñar? Se nos enseña a nosotros, se nos enseña, y gracias a Dios, ¿verdad? Que nosotros tenemos la libertad de tener la palabra, de leerla, de estudiarla, de escudriñarla, de mirar qué es eso para mí, esa lámpara para ver la conducta que yo estoy teniendo día a día, paso a paso, ¿verdad? Y ver hacia dónde me está dirigiendo. Por eso dice que es una lámpara a mis pies y una lumbrera a mi camino. Es ese martillo que yo necesito para que quebrante la dureza de mi corazón, ¿sí? Es esa espada que solamente ella puede discernir lo más profundo que hay en mí y que puede, ¿verdad?, discernir las intenciones verdaderas de mi corazón. Y aquí ellos están así como que burlándose del mensaje de Isaías. En realidad, lo que hacen es darle un cumplido a Isaías, ¿verdad? Y eso es algo hermoso, que la verdad de Dios se presente como un mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, un poquito allí, un poquito allá, ¿verdad? Les hablaba de una y de otra manera. Y cuando la palabra de Dios se presenta correctamente, hay algo para que los simples, para que los inmaduros reciban, pero también para que el piadoso, ¿verdad? Que lleva la palabra, se regocije y se retroalimente con el mensaje y con la palabra, ¿sí? Y ellos estaban así, no querían que se les hablaba más. Y como yo les he dicho muchas veces, no somos atractivas porque no hablamos, ¿verdad? De lo que queremos y queremos y queremos de este lado de la eternidad. Pero yo te quiero decir algo, cariño. La palabra es para dirigirnos a una vida gloriosa, a una vida eterna, a una vida donde ya no vamos a estar aturdidos por el pecado como los que estaba Efraín, el pueblo de Israel, aturdidos por la embriaguez, ¿sí? Y sí, es necesario que renglón tras renglón analicemos, lo veamos. Nosotras somos
un grupo de mujeres que leemos la escritura y mandato tras mandato, renglón tras renglón y un poquito aquí y un poquito allá, el Señor nos ha hecho entender mucho la manera en la que a veces pensamos que estamos bien, ¿sí? Nos ha hecho crecer y damos gracias a Dios por ello y por la ayuda del Espíritu Santo, el cual Jesús dejó para que nos convenciera, para que nos dirigiera. Y es la palabra en donde el Señor nos dirige. Y aquí cuando dice que yo leía, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, ¿sí? El Señor decía, si se rechaza el mensaje sencillo y directo que Él les estaba dando, Dios encontraría otra manera de comunicarse con los duros corazones. Y aquí una de estas lenguas tartamudas, ¿verdad? Y que sí, sí, me pongo nerviosa para hablar y todo esto, pero con todo el corazón queremos venir a dar este mensaje, ¿sí? A ayudarnos a entender lo que verdaderamente la palabra está hablando, lo que el Señor quiere que suceda en mi vida, porque Él quiere que estemos con Él en gloria eterna. Y el Señor siempre va a mandar mensajeros, ¿verdad? Inusuales, pero para que llevemos el mensaje, ¿sí? Él dice que aquí iba a hacerlo. Y el Señor habla también aquí de este mandato, habla en una manera también de un reposo que Él va a dar, de un refrigerio que Él va a dar y ese mensaje de descanso, de liberación, ¿verdad? Que sería rechazado. Por eso dice que Él iba a mandar a quien sea, Él iba a dar. Recordemos que desde que inició Isaías le dijo, te voy a mandar a un pueblo que no quiere escuchar, que no quiere entender. Pero nosotros demos el mensaje, nosotros damos aquí el mensaje, ¿verdad? Y sí, muchos no lo quieren oír, pero el Señor habla aquí de la palabra, dice la palabra pues de Jehová le será mandato tras mandato, ¿verdad? Será renglón tras renglón y será línea sobre línea y será un poquito allí y un poquito allá. Cuando el Señor nos llama, por todos lados tú vas a escuchar algo de su palabra. No nos podemos escapar de él. Y eso era lo que el Señor estaba haciendo con el pueblo. Esta es la manera bendita de presentar la palabra de Dios, mandato sobre mandato, renglón tras renglón. Isaías toma la burla de estos ebrios y la recibe como un cumplido de que estaba haciendo lo que el Señor le había mandado. Recordemos que dice, ¿quién irá por nosotros y quién hablará? E Isaías dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí, yo lo voy a llevar. Entonces, que cuando pareciera que nos rechazan, que cuando pareciera, ¿verdad?, que no nos entienden, nos tomemos, ¿verdad?, por bienaventurados de hacer lo que Dios nos envía, a dar su mensaje. Los mensajeros de Dios debemos dar la palabra, toda la palabra de Dios, sin saltarnos algunas líneas y presentarlas de manera sencilla, dice Spurgeon. Spurgeon dice, es algo excelente que el Evangelio se nos enseñe gradualmente, ¿sí? Nosotros tenemos la primaria, la secundaria, el bachillerato, la profesión, cursos, ¿verdad? Para que en mi profesión yo sea aún más acto para llevarla a cabo. Bueno, pues Spurgeon dice que es algo excelente que el Evangelio se nos enseñe gradualmente, ¿verdad? Que no se impone a la mente de los hombres de una sola vez, sino que viene así, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, un poquito allí, otro poquito allá, ¿sí? Que siempre tengamos esa hambre y esa sed de su palabra para que vayamos comprendiendo, para que se nos vaya quitando la embriaguez, para que se nos vaya quitando, ¿verdad?, lo aturdido que nos deja el pecado.
Dios nos destella la eterna luz del día en los ojos débiles, dice, con un resplandor de gloria, sino que al principio hay un amanecer tenue y la suave entrada de una luz tierna para ojos tiernos y así gradualmente vemos. Si nosotros nos abren la ventana de momento, la luz nos destella, ¿verdad? Pero el Señor nos va abriendo poco a poco, como cuando los bebés, ¿verdad? Que miran todo borroso hasta que se empieza a aclarar su vista. Por eso necesitamos, mandato tras mandato, renglón tras renglón, de estudiar, de leerlo. El pueblo de Israel no se daba cuenta del privilegio que tenían en el que Isaías, ¿verdad?, les amonestaba sobre la manera en la que estaban viviendo. Y muchas veces nosotros estamos en la misma situación. No nos damos cuenta de cómo el Señor nos está dirigiendo. Ellos pensaban tener un pacto con la muerte, ¿sí? Los gobernantes de Jerusalén fueron extremadamente, ¿verdad? Así fueron al extremo de rechazar por completo a Dios y sentían ellos que tenían un pacto, por así decir, con el sepulcro y con la muerte. Ellos, ahí nosotros vemos en el verso 16, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión, eh, perdón, me equivoqué, en el verso 15, dice, por cuanto ustedes han hecho pacto, dice, y ustedes dicen, tenemos pacto con la muerte e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Estos gobernantes pensaban que eso era lo mejor para ellos, porque pensaban que no les iba a llegar. Y ellos así, de una manera arrogante y orgullosos, creían que cuando pasaba el turbón, como dice aquí, del azote, del juicio y de la corrección de Dios, no vendría contra de ellos, ¿verdad? No le tenían miedo, así, así era, no le tenían miedo a la muerte y pensaban que se habían hecho amigos de ella y también amigos del sepulcro. Esta misma forma de pensar es común en nuestro mundo moderno, por eso hemos visto que ahora se le levanta, ¿verdad? Se levanta como un ídolo a la muerte, ¿verdad? La gente piensa que se hace amigo de la muerte, así. ¿Por qué? Porque como hemos estado diciendo, el creerle al Señor es apartarnos de nuestros pecados. El creerle al Señor conlleva, ¿verdad?, una responsabilidad de poner por orden, de poner por obra sus mandatos, ¿sí? Y no nos gusta, no les gustaba al pueblo de Israel, entonces era mejor para ellos hacer alianza, hacer este pacto con la muerte y desafortunadamente nosotros hemos hecho eso al día de hoy, ¿verdad? Los impíos deben de temer a la muerte porque con la muerte termina toda oportunidad de arrepentimiento y ahora sí que la condenación eterna está sellada. Sin embargo, pues nosotros sabemos que Satanás tiene un gran interés en hacer creer, ¿verdad?, a la gente impía que sientan que la muerte es su amiga o que sientan que la muerte es su salida, ¿verdad?, a los tiempos de desesperación y por eso tanta gente, ¿verdad?, que prefiere suicidarse. Eh, pero recordemos que sin Jesucristo, en el momento en que estas personas, ¿verdad?, desafortunadas pasan a la eternidad, estas personas que se suicidan, eh, bueno, pues ya no hay nada más que hacer, ¿verdad? Ellos yo creo que darían cualquier cosa por regresar al mundo,
donde la fe y el arrepentimiento aún son posibles. Así que aprovechemos. Yo sé que vienen tiempos difíciles a nuestras vidas. Yo sé que muchos, ¿verdad? Quizás pase por su mente. Yo creo que lo mejor es quitarme la vida, pensar que van a dejar de existir y que van a dejar de tener eh, dolor, que van a acabar, ¿verdad? Pues con su sufrimiento y con la situación que les apremia. Yo quiero decirte que no es así, ¿sí? Entonces, estamos de este lado de la eternidad, aún con la embriaguez que nos envuelve, el pecado que nos aturda, el, el, el estar quizás hartos de que nos estén hablando de la palabra, pero quiero decirte que hay una gran oportunidad para arrepentirnos, ¿sí? Para convertirnos a sus caminos. Esa es la oportunidad que Dios nos da en este tiempo. Y por eso Él dice su palabra, que Él ha puesto en nuestro refugio, ¿verdad? En el Señor Jesucristo. Él él dice aquí, por tanto, Jehová el Señor dice, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresurará. ¿Sí? Él ha puesto ese fundamento sólido para los que confiamos en Él. Dice por fundamento una piedra. ¿Qué es esta base a la cual se refiere aquí en la primera carta de Pedro, en el verso, en el capítulo 2, nosotros vemos que dice en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 6, dice, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado, ¿sí? Este texto aplica, ¿verdad? A este pasaje directamente al Mesías, a Jesucristo, este que Isaías les había anunciado. Él es el fundamento de nuestras vidas y solo solamente en Él nosotros tenemos un fundamento seguro y estable, ¿verdad? Solamente en Él se puede construir algo duradero. Cualquier cosa que se agregue a la casa que no se construya sobre el fundamento, seguramente terminará en ruinas. Pero por eso es que a veces, ¿verdad? Vemos sectas, vemos otras cosas que le ponen otros fundamentos que no son, no hay más que poner. Aquí está el fundamento verdadero, que es Jesucristo, ¿verdad? Es la roca. ¿Quién es el que coloca este fundamento? El mismo Dios. Dice, he aquí, yo he puesto. Esto es obra del mismo Dios. Nosotros no podemos proporcionar el tipo de fundamento adecuado para nuestras vidas, pero Dios puede poner un fundamento para nosotros. Yo me emociono mucho porque te quiero confesar algo. Mi madre no tuvo más remedio que quitarse la vida, según ella, ¿verdad? Porque en Jesucristo nosotros tenemos el mejor remedio. Ella ya no tiene la oportunidad de arrepentirse, ¿sí? Ella no tuvo más que hacer eso eh, que le envolvió en su embriaguez, en su confusión, ¿verdad? Y no me refiero solamente a la embriaguez de vino, sino hemos estado viendo la confusión espiritual en la que nos mete el pecado, ¿verdad? Pero cuando nosotros leemos esto, nosotros podemos darnos cuenta que el Señor, el mismo Dios ha puesto un fundamento en el cual nosotros podemos acudir, ¿sí? Y yo te quiero decir, como en otras ocasiones, Dios no me sacó del castillo de la pureza, ¿sí? Y doy gracias al Señor que cuando nosotros tenemos vida todavía de este lado de la eternidad, tenemos
tenemos la oportunidad de acudir al arrepentimiento y de acudir a esta piedra, ¿sí? Él ha hecho este fundamento para nosotros, el mismo Dios, y se nos pide que contemplemos ese fundamento que Dios ha puesto, que lo apreciemos, ¿verdad? Que nos asombremos de Él, que lo valoremos, que edifiquemos nuestra vida sobre Él, ¿sí? La piedra aprobada. Nuestro Mesías fue aprobado y resultó ser el glorioso y obediente Hijo de Dios en todas las cosas. Es esa piedra preciosa. Nuestro Mesías es precioso, una piedra angular. La piedra angular proporciona las líneas, el patrón para todo el resto de la construcción. La piedra angular es recta y verdadera y todo en el edificio se alinea en referencia a esa piedra angular, ¿sí? Es un cimiento estable. Nuestro Mesías es ese cimiento estable y podemos edificar sobre él sin temor. Nosotros podemos ver cuando Jesús dice, el que guardare todos mis mandamientos, lo voy a comparar a un hombre que edificó sobre la roca. Si tú edificas sobre este cimiento, ¿verdad? Es tu vida, se va a quitar ese pecado, esa embriaguez, esa soberbia. Te vas a dar cuenta que no necesitas hacer un pacto con la muerte, porque la muerte la venció Jesucristo en la cruz del Calvario y nos da, ¿verdad?, la alegría de poder saber que podemos acudir al arrepentimiento y podemos estar en gloria eterna con Él. Y sabes, para finalizar, en los versos 23 en adelante, Isaías finaliza con un poema que relata la obra de Dios y la obra de un agricultor. Y dice, fíjate, estad atentos y oíd mi voz. A- a- Atiendan, oigan mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios lo instruye y le enseña lo recto. O sea, toda esa labor que el agricultor hace, ¿verdad? El Señor se lo enseñó. Y dice, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Estén atentos, oigan mi voz. ¿Sí? Los gobernantes de Jerusalén tenían que escuchar la palabra de Dios. Sí, vez tras vez, renglón tras renglón, mandato tras mandato, prestar atención a su voz. Y aquí dice, el que hará para sembrar, lo hará todo el día, ¿sí? Y no, un agricultor no solo ara, también sabe cuándo hacerlo, ¿verdad? Cuándo nivelar el suelo, cuándo plantar y qué plantar y dónde. Nuestra querida Teresita nos daba toda una clase sobre de esto, de la siembra, porque es lo que ella estudió, y ella nos decía que tiene que alinear el terreno para poder sembrar, ¿verdad? Y también para poder levantar la cosecha. Por eso dice que no va a agarrar y le va a pasar la carreta encima al eneldo, semillas que son más sensibles, ¿sí? Dice, con una varita le va a golpear para que pueda cosecharla.
Y había algo que Teresita nos decía y nos encantó mucho. Ella nos explicaba que también el agricultor tiene que darse cuenta cómo está la tierra y también qué semillas, ¿verdad? Va a poner en ellas, cuándo plantar, decía yo ahorita, y qué plantar, ¿verdad? Dice también aquí. Y decía ella que hay algunas semillas que son muy duras y que esas semillas se deben de poner a remojar para que se ablanden y puedan estar listas para sembrar, ¿sí? ¿Seremos nosotros alguna semilla así? Quizás todavía estamos en remojo, ¿verdad? El Señor nos da una esperanza en esa piedra angular de que Él puede hacer de nosotros una semilla fructífera, ¿verdad? También nos explicaba que se ponen a germinar varias semillas y que de esas semillas se escoge la más fuerte, la que sabe que se va a multiplicar y va a dar una gran cosecha. Seremos también de entre las que germinó el Señor, seremos esa semilla que el Señor quiere que nos multipliquemos, ¿verdad? Y bueno, un agricultor, ¿verdad? Nos decía, usa diferentes herramientas en diferentes momentos. Por eso aquí dice, no lo va a hacer con la carreta, lo va a hacer con un palito, ¿verdad? Y trabaja todas estas cosas juntas para producir sus cultivos. Bueno, de la misma manera, Dios sabe qué instrumentos usar en nuestras vidas y cuándo usarlos. No tenemos por qué dudar o desesperarnos por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, porque Él es un agricultor experto que trabaja en nosotros con toda su sabiduría, ¿sí? Por eso no nos gusta la corrección, no nos gusta que nos diga, ¿verdad? Que estamos embriagados de pecado, sí, y que ahí nosotros decíamos, hoy lleno todo de suciedad, de vómito. Bueno, así hace el pecado, que nos hartan, ¿verdad?, de decirnos una y otra vez, como lo ha estado haciendo el libro de Isaías, ¿verdad? Confrontándonos una y otra vez. Sí, no nos gusta, nos queremos hacer eh, alianza con lo que el Señor ha vencido en la cruz del Calvario, la muerte, y nos da esa esperanza de que Él, como la piedra preciosa angular, que nosotros podemos edificar sobre Él nuestra vida y que tenemos un tiempo en el que el Señor, ¿verdad? Usa las herramientas perfectas, todo lo que nos acontece, mi cielo, es para que podamos, ¿verdad? Ser esa cosecha maravillosa para que podamos llegar delante del Señor. El uso, el Señor, el uso que da con cada uno de los instrumentos y el procedimiento son adecuados en el momento adecuado para lograr sus propósitos en su pueblo obstinado. Pero Él sigue amándolo y por eso lo sigue instruyendo. Decíamos en verdad que este recurso que hoy nos alargamos, ahora sí, sea de gran bendición para tu vida y que bueno, que lo puedas analizar muy bien y que si este ha sido de bendición para tu vida, tú le des una manita arriba, lo compartas. Si es la primera vez que nos ves, suscríbete al canal, activa la campanita para que estés atenta a cada uno de los recursos que vamos a tener próximamente. Y ya saben, mandamos muchos corazoncitos y saludos a cada uno quien nos mira. Muchas gracias por estar acá. Hoy mando corazoncitos especiales para todo aquel que cree que no tiene esperanza. Estamos orando por ti, que Dios te bendiga, que Dios abra tu entendimiento, te haga comprender las escrituras y te haga comprender que en Él hay esperanza. ¿Y sabes qué? Hay vida en abundancia y vida eterna. Así que no hagas pacto con otras cosas que no sea el Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo capítulo. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá,